Por la gracia de Dios seguimos adelante, hermanos. Estamos en Durango, predicando la palabra de Dios, ganando almas, bautizando a los convertidos, discipulando familias y entrenando obreros. Yo fui salvo en el 71 y en el 71 pues este febrero hizo 51 años, así que si no cambié en 51 años pues no pienso hacerlo ya. Ya me quedo con lo que... Pero una bendición verles, hermanos. Vine por 3 razones. Una de ellas tenía un par de conferencias donde predicar, ya cumplí con eso. La segunda, vine a visitar a mis hijos, se quedaron este verano por acá y quisieron ahí, bueno, por lo caro, les soy honesto, por los caros de los boletos de avión, viajar a Durango, hermanos, ellos iban a necesitar $2,000 para ir y venir. Y el tercer punto, bueno, vine por algunas citas médicas de mi esposa. Él les manda a saludar. Cuando mi esposa está conmigo, pues me porto bien, me pellizca, me dice qué comer, qué no comer, y cuando, pues ahorita me siento libre. Si alguien me quiere invitar por ahí a comer chicharrón en salsa verde, le entramos. Gracias, Pastor Delgado, por su amistad. Y la verdad, en el 85 que andaban ellos por allá preparándose en el Instituto Bíblico, tenía 3 años de haber graduado ya. Yo gradué en mayo del 81, 82 por ahí. Y a los 20 ya estaba siendo ordenado para el ministerio. Y le digo, ha sido por la pura gracia de Dios que nos hemos mantenido. Sí ha habido desánimos, ha habido tentaciones, ha habido de todo, pero al menos no hay ahorita una persona que nos señale de que nos fuimos por ahí al mundial y luego regresamos. Por la gracia de Dios nos hemos permanecido y trabajado todo este tiempo. Pero me da gusto verlos, hermanos, se ven bien. Algunos nuevitos, eso es señal de que la iglesia está viva, está trabajando. Amén. Y otros hermanos ya viejos en el evangelio, que siguen adelante, y eso me anima a mí también, ¿verdad? Bueno, todo lo amable se me acabó, hermanos. Ahora vamos a ir a las escrituras. Ahí en el libro de Lamentaciones, por favor. Hermano Uzi, estás aquí, recién casadito. Felicidades. Pudimos ver la boda por ahí, por internet. No pudimos venir, pero ahí le deseo lo mejor en su matrimonio. Amén. Aprecio su familia y su papá es un hombre que amo y respeto. Y le admiro también. Lamentaciones, hermanos, capítulo 3, por favor, en sus Biblias. Son 2 versículos muy familiares, hermanos. Es el versículo 22 y 23. Y si ya está ahí, le invito a ponerse de pie, hermanos, nada más para leer juntos estos 2 versículos. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Amén. Okay. Dice el versículo 22, léalo conmigo, y 23. Dice Amén. Así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Una vez más, vamos a leerlo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Bueno, hermanos, voy a tratar el tema de la escuela dominical hablando acerca de la misericordia de Dios. A veces, hermanos, es bueno pensar qué sería de nosotros sin la misericordia de Dios. ¿Dónde estaríamos? ¿Qué sería de nuestras familias? ¿Qué sería de nuestros matrimonios? Sin la misericordia de Dios. Dice la Biblia que por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos.
somos pecadores y por ende, hermanos, la paga del pecado es muerte. Dice la Biblia que el alma que pecare esa morirá. Pero mire que Dios ha sido bueno. Amén. El salmista muchas veces dijo, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a aprender algo esta mañana acerca de las misericordias de Dios. Vamos a orar así de pie. Padre, gracias le damos por la oportunidad que nos da de venir a este lugar prominente por cada cristiano, que es la casa de Dios. Reunidos aquí queremos aprender de su palabra, queremos que usted nos hable, prepare la mente y el corazón de cada uno. Ayúdenos, Señor, pasar un buen tiempo de comunión, de compañerismo con la familia en la fe, pero también oro para que usted, Señor, supla la necesidad espiritual de cada uno. Por esa razón estamos aquí, para que usted nos ayude, Señor. Por favor, me pongo en sus manos. Úseme para su honra y su gloria, Señor, los próximos minutos. En el nombre de Cristo Jesús se lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Misericordia, hermanos, tiene que ver con esa virtud que inclina a compadecerse, a tener lástima o compasión por alguien. Misericordia son todas las cosas buenas y maravillosas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Amén. Por su misericordia es que Dios nos ha dado salvación. Amén. Por su misericordia es que Dios nos ha dado, hermanos, vida eterna. ¿Sí? Una vida para siempre. Por su misericordia es que Dios nos ha dado, hermanos, una familia en Cristo. Acuérdense que éramos hijos de ira. Vivíamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y Él nos sacó, Él lo hizo. Nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable, y estamos en Cristo. Gracias a su misericordia. Hermanos, es por su misericordia que usted y yo tenemos esa dulce paz en nuestro corazón. Es por su misericordia que usted y yo podemos gozar del descanso a nuestra alma. Es por su misericordia que tenemos gozo, alegría, contentamiento. Dijo el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. Amén. Y es por su misericordia, hermanos, que tenemos sus bendiciones. Es por sus misericordias que hemos sido colmados de sus beneficios. Es por su misericordia, hermanos, que usted y yo tenemos una herencia, dijo Pablo, y si hijos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero también dice, si es que padecemos juntamente con Él. Mire, es la misericordia de Dios. Podemos hacer una lista tremenda, hermanos, de todas las cosas que hemos recibido de parte de nuestro Dios, gracias a su misericordia. Pero mire, la misericordia de Dios fue la que puso en Jesucristo esa disposición de ir a la cruz del Calvario. Él fue acusado por algo que él no había cometido. Él nunca pecó. Si hay alguien bueno, sin pecado, es él. Pero él cedió en la cruz del Calvario. Todos sabemos donde dice el pasaje, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y fue la misericordia de Dios la que puso en Jesucristo esa disposición, hermanos, de ir a la cruz del Calvario. Esa cruz la merecíamos nosotros. Nosotros somos los malos. Nosotros somos los pecadores. Hermanos, porque Él nunca pecó. Amén. Fue la misericordia de Dios la que impulsa el Espíritu Santo de Dios, hermanos, para alentar a aquellos que sufren y son perseguidos, hermanos, por causa del Evangelio. Es la misericordia de Dios, hermanos, la que impulsa al Espíritu Santo a trabajar con nosotros, aún siendo pecadores, hermanos. Dios puede hacer cosas grandes en nuestras vidas, ¿me entiende? A pesar de lo pecadores que somos, a pesar de que no lo merecemos, a pesar de que
hermanos, no somos nada, pero Dios es en su misericordia que Dios, hermanos, quiere usarnos. Amén. Quiere hacer cosas grandes. Y mire, fue la misericordia de Dios, como le decía, la que inspiró las escrituras y sus promesas, hermanos, para alentar a aquellos que sufren de entre los santos, aquellos que son perseguidos, aquellos que han dado, inclusive han muerto por la causa de Cristo. Sabe que el evangelio llegó a nuestro país, pero tuvo que haber ríos de sangre para que el evangelio, para que este bendito libro llegara a mis manos, hermanos. Alguien pagó un precio. No fue fácil, hermanos, que el evangelio llegara a nuestro país. Pero mire, hay más de 3,000 promesas en las escrituras, hermanos, que usted y yo podemos reclamar de parte de nuestro Dios. Él prometió que estaría con nosotros. Él prometió, hermanos, que no nos abandona. Él prometió que suplirá cada necesidad. Él prometió, hermanos, Él prometió. Y hay tantas promesas aquí para aquellos fieles que han sido perseguidos por la causa de Cristo. Pero es la misericordia de Dios, hermanos, la que carga con los insultos y pecados de los culpables. Es la misericordia de Dios la que nos previene de cualquier peligro en nuestras vidas, nos previene de la muerte, nos previene de la enfermedad, nos previene de aquellos ataques, hermanos, de Satanás y cosas así. Es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios, hermanos, la que nos aguarda. Es la misericordia de Dios la que nos sostiene. Es la misericordia de Dios la que nos guía. Es la misericordia de Dios, hermanos, la que nos vivifica. Acuérdense, estábamos muertos. Nuestro espíritu, hermanos, antes de ser salvos, estaba muerto. Pero vinimos a Cristo y nos dio vida juntamente con Él. Por eso dice Pablo, porque por gracia sois salvos. Amén. Es la misericordia de Dios, hermano, la que nos sostiene, la que nos perdona. Es la misericordia de Dios la que nos corrige. Es la misericordia de Dios la que nos consuela en momentos difíciles. Es la misericordia de Dios la que nos libra de cualquier cosa que pudiera ocasionarnos, hermanos, y hacernos doler. Es la misericordia de Dios la que, hermanos, un día nos va a coronar allá en gloria. Decía el salmista, porque Jehová es bueno. Amén. Y para siempre es su misericordia. Amén. Hay 3 cosas, hermanos, que aprender acerca de la misericordia de Dios en la clase de escuela dominical. Primero, tenemos que entender que la misericordia de Dios es libre. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Es gratis. No te cuesta. Dios la da. No tienes que hacer puntos o ganar puntos para tener la misericordia de Dios. Hermanos, Él la da, hermanos. Es como la salvación, hermanos. La misericordia de Dios no se merece, no se gana, no se compra. Dios la da, hermanos. No se otorga por méritos propios. Dios la da a quien la quiera. Así es. Dios la da, hermano, a quien la quiera. Dijo ahí el salmista, el apóstol Pablo, él menciona algo allí en Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Todos sabemos que gracia y misericordia van de la mano. No hay misericordia sin la gracia, y no hay gracia sin la misericordia de Dios. Siendo justificados gratuitamente, dice, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo en una ocasión dijo ahí en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En Tito 3:5, Pablo nos recuerda, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, hermanos. Es la misericordia de Dios libre, gratis. Hermanos, no te cuesta, no tenemos que hacer absolutamente nada para tenerla. Dios la quiere dar. Amén. Amén. Dios te la quiere dar gratuitamente a quien la quiera. Punto número 2, no solamente es, ¿qué dijimos? Libre, gratis, no se otorga por méritos propios. Pero punto número 2, hermano, la misericordia de Dios es infinita. Leíamos aquí, hermanos, son nuevas cada mañana. Es renovada cada día para que no se agote. La misericordia de Dios, hermanos, son nuevas cada mañana. Decía el salmista en el Salmo 42:8, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico, dice, estará conmigo en mi oración al Dios de mi vida. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Dice el Salmo 51:1, ¿se acuerdan de aquel pecado que cometió David? Pecado de adulterio y pecado de homicidio. Sucio pecado, sí. Grande pecado, tal vez. Pero mucho más grande fue su arrepentimiento. Él sabía cuando vino a Dios en oración. Él empieza después de eso a escribir ese Salmo 51 donde le dice al Señor, le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones. Conforme a tu misericordia, dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David sabía, hermano, de lo misericordioso que es nuestro Dios, que Él perdona, que es lento para la ira y grande en misericordia. David sabía eso. Sí, el pecado es horrendo, el pecado es sucio, el pecado grande, pero hay un Dios misericordioso que lo perdona. Amén. Es infinita, es renovada día a día para que no se agote. Nuevas son cada mañana. Y hermanos, nosotros estamos vivos por sus misericordias. Nosotros le podemos servir por sus misericordias. Nosotros, hermanos, tenemos su palabra por su misericordia. Nosotros tenemos un testimonio por su misericordia. Amén. Tenemos, hermanos, bendiciones. Amén. Por sus misericordias, por sus muchas misericordias. Amén. Decía el apóstol Pablo ahí en Efesios 2, 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, dice, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, dice, en pecados nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia soy salvo, dice ahí el versículo 8 y 9, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermano, hay que recordar que es un regalo de Dios, la misericordia de Dios, no nos cuesta nada, es gratis, es infinita, hermanos, es renovada día a día para que no se agote. Nuevas son cada mañana. Punto número 3, hermanos, vamos rápido, amén. Así es, así debe ser siempre, hermanos. Yo predicar rápido, escuchar rápido y nos vamos rápido. ¿Verdad que sí? Hagan un trato con su pastor acerca de eso. Número 3, hermano, la misericordia de Dios es eterna. No solamente es gratis, es libre. No se otorga por méritos propios. No se merece, no se gana, no se compra, pero Dios te la quiere regalar a quien la quiera. Pero es infinita, es renovada día a día para que no se agote, hermanos. Nuevas son cada mañana. Punto número 3, es eterna. Mire, el amor de Dios es eterno. Él ama con un amor eterno. Su castigo también, hermano, es un castigo eterno.
Su salvación es eterna. Él da vida eterna. Y sus misericordias son eternas. La verdad, hermanos, mientras Dios siga siendo Dios, Él mostrará misericordia. Una pregunta: ¿cuándo Dios va a morir? No, Él no va a morir, no te preocupes. Todos los que están, hermanos, todos los personajes conocidos que hay por ahí murieron, ya no se sabe nada de ellos. Yeah. Pero Dios es un Dios eterno. Amén. Para siempre. Amén. Hermanos, decía el salmista ahí en el Salmo 100, versículo 5, porque Jehová es bueno para siempre, para siempre, para siempre es su misericordia. Estamos hablando de las misericordias de Dios, son eternas, hermano, para siempre. Amén. Dice, y su verdad para todas las generaciones. En el Salmo 103, versículo 17, nos dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad de los que le temen. Qué tremendo, hermanos. La misericordia de Jehová. Mire, como le decía, mientras Dios siga siendo Dios, Él se mostrará misericordioso, hermanos. Qué bendición es saber que tenemos un Dios misericordioso. Amén. Dice Éxodo 34, versículos 6 y 7, describe a Dios como un Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Versículo 7 lo describe como aquel que guarda misericordia a millares. Tremendo, hermanos, la misericordia de Dios. Ahí siempre, hermanos, Dios nos ha quitado lo que realmente merecemos por sus misericordias. Por pecadores merecemos el castigo eterno. Merecemos la muerte. Pero no la ha quitado por su misericordia. Nos ha quitado lo que merecemos y nos ha dado lo que realmente no merecemos por su misericordia. Wow, está bueno. ¿Sabe que no merecemos ser hechos hijos de Dios? No merecemos una mansión en el cielo. No merecemos una familia en Cristo. No merecemos ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. No merecemos. Pero es por su misericordia que Él nos lo quiere dar. Dios es bueno, hermanos. Dice ahí el libro de Números 14, versículo 18, Dios dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, dice, y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. La Biblia nos habla hasta la segunda, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? Esa misericordia no solamente te la quiere dar a ti, papá, pero te la quiere dar a tus hijos. Yes. Y la quiere dar a tus nietos y a tus bisnietos. Qué bueno es Dios. Amén. Aquí hay algunas cosas, hermanos, acerca de la misericordia de Dios. Si es libre, gratis, que cualquiera la puede obtener si la quiere. No se otorga por méritos propios, ni por puntos que tú hagas. No la merecemos, ni nada de eso. Es gratis. Dios te la quiere dar. Si es infinita, es renovada día a día para que no se agote. Nuevas son cada mañana. Y si la misericordia de Dios es eterna, quiere decir que mientras Dios siga siendo Dios, se mostrará misericordioso. Amén. Ahora, ¿no cree que debe de ser comunicativa? A veces el cristiano es tan insensible, hermanos, que ya no siente nada por nada. Ves la necesidad, no te conmueve. Ves la enfermedad de alguien, no te conmueve.
Ves una familia sufriendo, pasando muerte en su familia y no te conviene. Esto es mientras no te toca a ti. No sientes misericordia. Y dice la palabra de Dios que debe de ser comunicativa. ¿Cómo en el mundo la gente se va a dar cuenta de las misericordias de Dios si usted y yo como hijos de Dios estamos callados? Nunca la comunicamos. Y Cristo nos recuerda en Lucas 6:36: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Nos está mandando a ser misericordiosos. Y nos recuerda ahí Mateo 5:7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sí? Hay que mostrarnos misericordiosos, hermanos, en todo tiempo, en todo lugar y a toda persona. Muéstrese misericordioso, hermanos. La misericordia debe ser comunicativa. Dice el apóstol Santiago que es de sabios cuando uno se muestra misericordioso. ¿Dónde está la sabiduría que recibiste cuando tú aceptaste a Cristo como Salvador? Cuando hemos tenido un encuentro personal con Cristo y le recibimos a Él como nuestro Salvador, hermano, tenemos su palabra. Hay un libro hablando de sabiduría, es el libro de Proverbios, que se recomienda que todo cristiano debería de leer un capítulo diario. Al final del mes leíste el libro de Proverbios. Te ayuda a tomar decisiones correctas. Ahí te dice cómo tratar a tu esposa, varón. Cómo tratar, hermana, a su esposo. Cuál debe ser la relación con sus hijos. ¿Qué actitudes debes de tener? ¿Cómo vivir? ¿Cómo hacer? ¿Cómo caminar? ¿Cómo conducirte? ¿Cómo? Te enseña todo el libro de Proverbios. Y hermanos, cuando recibimos a Cristo, hermanos, estamos recibiendo también la sabiduría de Dios. Amén. Y es de sabios mostrarse misericordioso. Amén. El apóstol Santiago decía ahí en Santiago 3:17: pero la sabiduría que es de lo alto, acuérdese, la sabiduría de Dios que es de lo alto, porque hay otra sabiduría terrenal, que es terrenal, animal y diabólica. Esa no va con el cristiano. Pero la sabiduría que es de lo alto, dice, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, y luego dice llena de misericordias. Amén. Y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es tiempo de mostrarla, hermanos. Amén. Amén. Judas 23 dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor, dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, y de otros tened misericordia. Pero hermano, tal parece que no. Dice el libro de Lamentaciones 1:12, dice: no os conmueve a cuantos pasáis por el camino. Dice: mirad y ved si hay dolor. Pero hermanos, ¿qué nos estamos parando para checar a ver quién necesita qué? Hay gente en necesidad, pero no nos paramos. Hay gente en problemas, desesperados, y no nos paramos. Hay gente, hermanos, pasando por desesperación, por depresión, están ahí sufriendo, batallando las consecuencias pero no nos paramos. Simplemente no nos conmueve. ¿A cuántos pasamos por el camino? Qué triste, hermano. ¿A quién debo demostrarla, pastor? Al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Alguien que no lleva tu apellido. Sí, porque mientras no sabe mi familia, cada chango a su mecate. Con todo respeto al chango. Sí, cada quien que se rasque con sus uñas. Que si no tiene trabajo el hermano, pues allá él, quién sabe qué pecado cometería. ¿Sí? ¿Así piensas?
El Hijo de Dios, hermanos, piensa así. Allá Él. Todos en este país, hermanos. Aquí hay desde polacos, chinos, coreanos. Todos se procuran uno al otro. Menos los paisanos. Ves que aquel tiene buen trabajo. Le echas la migra para que se lo lleve. Sí, llévenselo. Oye, pero es de tu mismo rancho. No le hace que se lo lleven. Wow, está bueno. Qué miserables somos. Así es cierto. ¿Dónde está la misericordia que debemos comunicar? Que debemos mostrarla. Hay que mostrarla al prójimo. Amén. Aquel que no es nada tuyo, aquel que no lleva tu apellido, aquel que jamás has visto en tu vida, que solamente lo ves caminar en la calle. Ese es tu prójimo. Amén. Dice el Señor, muestra misericordia a ese prójimo. Hay que mostrarla a los perdidos, hermanos. Los pecadores. Ojo, hermanos. Hay que mostrarse misericordioso a los de aquí. Amén. ¿A poco, pastor? A los de aquí. ¿Sí? Aunque no lo creas. Pensamos que porque son cristianos y son de la iglesia y escuchan predicación, piensas que no necesitan de tu misericordia. Todos necesitamos mostrarnos misericordiosos los unos a los otros. Amén. Todos. Cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, en Efesios 4:32, eran hermanos en Cristo, hermanos en la fe como nosotros, como familia en Cristo. Y Pablo les dice, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una pregunta, ¿Cristo te ha perdonado? ¿Sí? ¿Ha sido misericordioso contigo? Va a la cabeza, aunque sea, hermano, no se le va a caer. O hazle así, para barajeártela de otra forma. Él ha sido misericordioso conmigo, hermanos. ¿Cómo yo voy a rechazar a aquel que ya Cristo recibió? ¿Cómo voy a menospreciar a aquel que ya Cristo salvó? Entonces, hermanos, ¿de qué se trata el cristianismo? ¿De qué se trata la vida cristiana? Me pasé, hermano, por su culpa. Lo hacen a uno enojar. Pero, hermanos, hay que mostrar misericordia al prójimo, a los perdidos, a los hermanos en la fe. La verdad es que todos tenemos familia, hermanos, tenemos vecinos, tenemos amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, a quien tenemos que mostrarnos misericordiosos. Amén. Nuestro problema es, como le decía, hermanos, que ya nada nos conmueve. ¿Sabe que antes de juzgar nuestras vidas y antes de juzgar la vida de los demás, usted y yo tenemos que pensar que hoy por la mañana se renovó para mí la misericordia de Dios? Vamos a estar aquí parte de la mañana, a lo mejor parte de la tarde. Usted se va a ir a su casa, se hace de noche, se toma su lechita y su pan antes de acostarse, ¿verdad? Y mañana se levanta pues a las 5, tal vez 4:30, 5, 6 de la mañana para irse a su trabajo. Y créanme, hermanos, se va a volver a renovar. Amén. La misericordia de Dios. Deja de juzgar la vida de los demás, deja de juzgar tu propia vida. Tú nada más piensa, hoy por la mañana, cuando yo me levanté de mi cama, se renovó la misericordia de Dios. ¿Con qué propósito, pastor? Para que te muestres misericordioso con alguien. Mañana lunes, al levantarte tempranito, igual se va a renovar la misericordia de Dios. ¿Para qué, pastor? ¿Con qué propósito? Que te muestres misericordioso con tu patrón, con los compañeros de trabajo, con los de la tienda, con donde quieras.
Que tú vayas, muéstrate misericordioso. Está bueno. Amén. Acuérdate, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grandes su fidelidad. Amén. Todo falla en este mundo, hermanos. Falla el compadre, amén. Falla el que pronostica la bolsa de valores. Falla el que pronostica el clima. Oh, yeah. Falla muchas veces el predicador. Falla el esposo, la esposa, los hijos, el patrón, hasta la garra de camioneta que manejas. Todo falla, Así es. pero su misericordia de Dios, Amén. Él es fiel. Porque Jehová es bueno y para siempre es Amén. su misericordia. Puestos de pie. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por su palabra. Ayúdenos a seguir aprendiendo un poquito más de su palabra la próxima hora. Todo lo pongo en sus manos. En el nombre de Cristo Jesús se lo pido. Amén. Dios me